Bienvenidos a Sin Rodeos, la sección que se encarga de formar y orientar a todas las feligresías con temas interesantes como, por ejemplo, el que tenemos en el día de hoy. ¿Existe el infierno? ¿Qué es el infierno? ¿Vamos personas para el infierno? Hoy tenemos en este Sin Rodeo al diácono Ramón Alfonso Reyes, quien está con nosotros allá en la parroquia del Buen Pastor y, por supuesto, director del Centro Educativo El Buen Pastor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Juana? Muy bien, ¿y usted cómo se siente? Fantástico y feliz. Perfecto. Hoy tenemos un tema muy interesante y tal vez también un tema muy cuestionante que a veces se resulta difícil entenderlo. Y vamos a comenzar con la primera pregunta y es, ¿qué nos espera al final de la vida? Bueno, es una pregunta interesante porque siempre hay dos posturas, la que es el lado de la ciencia y el lado de la fe. Para los hombres dice que la vida termina con la muerte, que hay un proceso, uno nace, crece, se reproduce y muere y hasta ahí llegó. En cambio, la realidad es que nosotros vemos un mundo creado por un ser donde los científicos no han podido dar una respuesta. Entonces, el mundo que tenemos nosotros, sabemos que hay un ser sobrenatural. Y dice San Agustín que de Dios venimos y a Dios volvemos. Entonces, al final de la vida, ¿qué encontramos? Encontramos que la muerte es una antesala de un paso de esta vida a ese encuentro con Dios, donde vamos a tener, unos van a ir a la vida eterna y otros a la condenación. Ese momento donde usted dice que vamos a la condenación es el que vamos a explicar un poquito ahora porque se trata del infierno, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿existe el infierno? ¿Vivimos el infierno? ¿Quiénes van al infierno? Entonces, ¿existe el infierno? ¿Y qué es? Primero, la palabra infierno significa ínfero, lo que está por debajo, lo que está subterráneo. Antes se pensaba que el infierno era algo que estaba debajo de la tierra. Luego, cuando el pueblo judío se mezcla con lo babilónico y después con otra cultura, se pone el infierno como un lugar de sufrimiento, de dolor. Pero en realidad, ¿qué es el infierno? El infierno fue algo creado, si nosotros lo leemos, el Evangelio de Mateo, fue algo creado ¿para quiénes? Para Satanás y sus ángeles, los secuaces que le tuvieron. El infierno fue creado para el hombre. El infierno es un lugar que carece totalmente de amor. Y como Dios es amor, dice 1 Juan 4:20, 4:8, dice Dios es amor. Entonces la esencia misma de Dios es el amor. Y como el infierno carece de ese sentimiento del amor, por eso Dios no está presente. Y ese infierno es un lugar que no es un lugar como nosotros pensamos que está arriba o abajo, no. El infierno es un estado donde el hombre carece totalmente de los elementos que son propios de Dios. La misericordia, el amor, el perdón, la paz, la armonía, todo lo bello, bueno, todo lo que Dios mismo es. Pero cuando hablamos, diácono, al principio de la muerte, estamos hablando, existe una muerte que es biológica, ¿verdad? ¿Y bueno, existe? Existen dos muertes. Sí. Está la muerte biológica, que todo ser humano, por ser creado, Muere. pasa. Que esa es la misma muerte que va a padecer Jesús, María. Y está la muerte de la fe, la muerte teológica. ¿En qué consiste esa muerte? Esa muerte es la segunda muerte, le llama el Apocalipsis. Hay muchos textos que vamos a tener ahí, que la televisión no lo va a presentar después más adelante. Esa segunda muerte es aquella que el hombre cuando comió del fruto prohibido padeció. Acuérdate que hubo un mandato. El que coma de ese árbol morirá. ¿Qué pasa? Adán y Eva comieron, pero no murieron. Porque no murieron la muerte biológica, pero sí murieron la segunda muerte. Porque esa es la muerte más peligrosa, porque esa es la que lleva al infierno o lleva al cielo. Porque ¿qué sucede? Que cuando uno muere, dice la palabra de Dios que todos vamos a resucitar. Unos resucitarán para la vida y otros para la condenación. Por eso el miedo no es resucitar, porque toda la persona, los vivos, los muertos, todos vamos a resucitar. El problema es que uno vamos a resucitar, como te dije, para la vida y otro para la muerte. Entonces esa segunda muerte es aquella que lleva ¿a qué? A la condenación eterna. Por eso esa primera vida que podemos ganar desde aquí consiste en lo que dice Jesucristo. El que cree en mí no morirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo los resucitaré en el último día. Sí, hay una pregunta que quisiera hacer y es, Dios es muy bueno, Dios es tan bueno, pero ¿por qué razón el hombre se condena? ¿Por qué razón va al infierno? Si Dios es un Dios bueno, un Dios justo, ¿por qué permite que el ser humano cometa los pecados y se condene? Entonces hay algo que tenemos que leer el capítulo 3 de San Juan, 3:16, cuando dice Dios es amor. Y todo la parte donde dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo.
no lo entregó para condenarlos, sino para que tengan vida eterna. Entonces, ¿qué sucede? Ese evangelio nos habla bien claro. Dios no condena. Dios creó al hombre libre y le ha puesto todas las posibilidades para que el hombre llegue a Él. Es el hombre cuando rechaza su amor, es el hombre cuando se aparta de Dios, que Él mismo se condena. Dice la palabra, pongo ante ti la vida y la muerte, tú eliges. Vive la vida y vivirá conmigo. Elige la muerte y morirá. Entonces Dios ha creado un mundo y te da la oportunidad para que tú vivas en Él. Entonces el buen uso, el mal uso, no depende de Dios, depende de nosotros. Entonces Dios no es que te permite, Dios te deja libre porque te ha dado una libertad. Donde si tú le pides a Él que venga a tu vida, que camine contigo, Él viene y se acerca. Pero eso tiene que ser parte de la libertad. Es el elemento del amor de una pareja. Cuando una pareja tiene amor verdadero, el que ama deja a la otra persona libre. Y por eso es una decisión el amor. Yo elijo estar contigo, yo elijo quererte, amarte. Y ese amor hasta toda la vida. Y por eso entonces Dios te deja libre y permite que pasen esas cosas en tu vida para que tú puedas descubrir el verdadero amor. Porque hay una cosa, mucha gente piensa que Dios como que te condena, que Dios te tienta para ver si tú das. Y Dios no nos puede condenar. Dios no nos puede tentar. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce más que nosotros mismos a nosotros. Y por eso es el hombre y la mujer cuando le dan mal uso a su libertad, que entonces termina en esa realidad de la condenación. Por eso la salvación es un regalo que Dios da. Pero lo da a ¿quiénes? Aquellos que quieren recibir ese amor. Aquellos que quieren recibir de Dios en su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo, su amor, su perdón, su misericordia y permanecer con Él para toda la vida. Claro, después, Ramón, después que el ser humano muere, viene lo que es el juicio final, que lo encontramos también este texto en Mateo 25:31. Luego, ¿van al infierno o van al cielo? Viene una pregunta muy interesante, no sé si, pero una vez que está en el infierno, ¿hay posibilidad de que se pueda salvar, ir al cielo? Es una pregunta interesante y que nosotros la hacemos en cada celebración. Cuando decimos en el credo, padeció, cuando habla de Jesús que murió, y descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos. Y duró 3 días allí. ¿Qué quiere decir? Que si Dios no pudiera llegar al infierno, entonces el infierno sería más poderoso que Dios. Dios tiene el poder para ir al infierno y sacarnos. ¿Cuál es el problema de las personas que están en el infierno? Es que ellos han rechazado totalmente el amor de Dios. Y el dolor del infierno no es como mucha gente lo pinta, que es un fuego, que son los gusanos, que hay un dolor, que el diablo está ahí maltratándote. No, el dolor del infierno es tú saber que Dios te amó con tanta intensidad. Y tú lo rechazaste. Tú saber que Dios te amó con todo su ser y tú rechazaste ese amor. Y el dolor más fuerte del infierno es eso, que tú saber que fuiste tú el que rechazaste ese amor, que no fue Dios que te lo prohibió, que no fue el amigo, tus padres, tus amigos, no. Fue de una manera libre que tú rehusaste, hiciste un rechazo a ese amor. Y eso es lo más grande del dolor del infierno. Saber que por tu culpa tú estás ahí porque tú rechazaste el amor de Dios. Claro que sí. Bueno, ya una vez que se van al infierno, bueno, pues están unos que van para la resurrección. Y te hablaba ahorita al principio de que sí resucitaremos al final. Brevemente, ¿en qué consiste esta resurrección? La resurrección, ahí entran muchos elementos. La resurrección de la carne, si es espíritu. Lo que dice la iglesia es, sobre todo en el número 990 del Catecismo, dice que también no solamente el alma, sino el cuerpo, porque yo no soy un alma, yo no soy un cuerpo, yo soy un cuerpo-alma. Y la muestra es cuando Jesucristo resucitó, que Tomás le dice, hasta que yo no meta mis dedos en su llaga y en su costado, no creo. No creo. ¿Y qué hizo Jesucristo cuando se le apareció? Tomás, ven, mira mi llaga, mira mi costado. Y porque resucitó con el mismo cuerpo Jesús, ellos pudieron conocerlo, pero la diferencia es que ya es un cuerpo glorificado. San Pablo también va a hablar de eso, de que también va a resucitar nuestro cuerpo. Y Dios tiene el poder que si nuestro cuerpo se desintegra, Él con un solo mandato hace que se una a nuestro cuerpo. Pero ya va a ser un cuerpo marcado por el pecado, por la necesidad, porque necesita comer para vivir. Va a ser un cuerpo de tal manera que es capaz de recibir la gracia plena de Dios. Por eso es un cuerpo glorificado. Pero así como tú eres, Juana, como son la gente que nos ven,
con ese mismo cuerpo, con ese cuerpo, pero ya de una manera glorificada, y que vamos a resucitar. ¿Y qué significa resucitar? Significa volver a vivir, pero una vida plena para siempre, junto a Dios, en todo su amor y su gracia. Hay un cuento bien interesante, que no sé si nos da tiempo para contarlo, que una vez entró un ladrón al cielo, porque San Pablo no estaba en la puerta, San Pedro, y él entró, y cuando se dio cuenta que en el cielo estaba la gente orando, alabando a Dios y bendiciéndolo, él no se aguantó y se fue para el infierno él solo. Porque el cielo es para la gente que quiera alabar a Dios, bendecirlo, amarlo. Para esas personas que quieran vivir ese amor. Y por eso podemos vivir el cielo desde ahora. Así es. Ramón, muchísimas gracias. Un tema muy interesante, preguntas también interesantes. Y yo sé que si tuviésemos más tiempo, muchísimas preguntas más. Pero gracias por iluminarnos, por orientarnos como iglesia a todas las feligresías, cada una de las personas que nos ven. Ustedes continúen consiguiendo sus sellas porque tenemos muchísimas cosas interesantes para ustedes.